Respetado, quiero que escuches esto. Quiero que en este preciso momento, donde quiera que estés, dejes lo que tienes en las manos y prestes toda la atención de tu corazón a lo que voy a decirte. No porque sea un mensaje más, no porque sea simplemente otro mensaje de motivación que entra por un oído y sale por el otro, sino porque lo que voy a compartir contigo hoy viene cargado de algo que tú necesitas específicamente en este momento de tu vida. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que cuando una persona llega a un mensaje como este, no llega por accidente, llega porque hay algo que Dios quiere decirle. Tú estás aquí hoy porque Dios tiene algo que decirte. Quiero que pienses por un momento en lo que has estado cargando. No tienes que decirlo en voz alta, nadie más necesita saberlo, pero tú lo sabes. Tú sabes exactamente qué es lo que te tiene sin dormir. Tú sabes qué es lo que se te viene a la mente en los momentos de silencio. Tú sabes cuál es la situación que lleva semanas, meses o quizás años sin resolverse. Tú sabes cuál es el sueño que guardaste en un cajón porque el miedo a que no se cumpliera fue más grande que el valor de perseguirlo. Tú sabes cuál es. Esa es la relación que está rota. Tú sabes cuál es el diagnóstico que te asustó. Tú sabes cuáles son las deudas que te tienen atado. Tú sabes qué es lo que está haciendo que tu esperanza se esté apagando poco a poco como una vela en el viento. Y Dios también lo sabe. Respetado, quiero que sientas esto en lo más profundo de tu corazón. Dios lo sabe todo. No hay nada en tu vida que le haya pasado desapercibido. No hay una sola lágrima que hayas derramado en la oscuridad de tu cuarto que no haya sido vista por sus ojos. No hay una sola oración que haya susurrado en la madrugada cuando no podías dormir que no haya llegado hasta sus oídos. No hay un solo momento de tu historia que Él no haya estado presente. Y hoy, en este preciso momento, Dios tiene algo que decirte. Dice, no pierdas la esperanza porque todo está a punto de cambiar a tu favor. Eso no es una frase motivacional. Eso no es simplemente algo bonito que suena bien. Eso es la voz del Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo el universo con sus palabras, el que formó tu ser antes de que nacieras, hablando directamente sobre tu situación. Y lo que Él dice no es tal vez, no es ojalá, no es te deseo lo eme. Ejor, lo que dice es una declaración de intención divina sobre tu vida. Todo está a punto de cambiar a tu favor. La palabra de Dios en Jeremías 29.11 dice con absoluta claridad: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías no escribió eso en un momento de prosperidad. Jeremías escribió eso en medio del exilio de Israel, en medio de la derrota, en medio de la pérdida, en medio de circunstancias que desde afuera decían que el futuro estaba destruido. Y en ese contexto Dios habló y lo que dijo fue: yo sé los planes, mis planes son buenos, mis planes incluyen un futuro, mis planes incluyen esperanza. Eso es para ti hoy. Y quiero que abras tu corazón a esto, porque antes de que terminemos de recorrer este camino juntos, algo va a cambiar en tu interior. No porque yo sea un predicador extraordinario, no porque tenga palabras mágicas, sino porque hay algo que pasa cuando la palabra de Dios entra en contacto con un corazón que está dispuesto a recibirla. Algo se mueve, algo se rompe, algo que estaba muerto vuelve a tener vida. Y eso es lo que va a suceder hoy en tu vida. No pierdas la especie, ranza. Todo está a punto de cambiar a tu favor. Piensa en la historia de un joven que tenía todo para triunfar. Un joven que tenía el favor de su padre, que tenía una inteligencia destacada, que tenía sueños que venían directamente de Dios. Un joven lleno de vida, lleno de potencial, lleno de todo lo que humanamente se necesita para tener un futuro brillante. Y sin embargo, su camino al destino no fue una línea recta. Fue un camino lleno de traiciones, de pozos, de cárceles, de silencios, de años que debieron haberse sentido como eternidad. Un camino que desde afuera, desde la perspectiva humana, parecía el camino equivocado. Parecía un callejón sin salida. Parecía la historia de un hombre al que la vida le había dado la espalda. Hablo de José, el hijo de Jacob,
Quiero que reflexiones sobre su historia hoy, porque en su historia está tu historia. En lo que él vivió está lo que tú estás viviendo. Y en la manera en que Dios lo llevó está la manera en que Dios te está llevando a ti. José era el 11º de 12 hijos. Nació en un hogar donde la disfunción era la norma. Su padre Jacob había tenido hijos con 4 mujeres diferentes y eso generó rivalidades, celos, enesiones y heridas que corrían como ríos subterráneos por debajo de la superficie de la familia. En ese ambiente complicado, José era el favorito. Jacob lo amaba con un amor especial, con un amor que a los otros hijos les resultaba insoportable. Y como señal de ese amor, Jacob le había dado a José una túnica de colores, una prenda que en la cultura de ese tiempo era un símbolo de distinción, de valor especial, de un trato diferente. Pero no era solo la túnica lo que separaba a José de sus hermanos. Era que José cargaba sueños que Dios mismo le había dado, sueños vívidos, llenos de símbolos y significado. En uno de esos sueños, 11 gavillas se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Y José, con la inocencia y la falta de sabiduría que a veces acompañan a la juventud, los compartió con su familia. El resultado fue desastroso para su situación inmediata, aunque perfecto en el plan de Dios. Sus hermanos lo odiaron. Lo odiaron con un odio que iba más allá de los celos normales entre hermanos. Lo odiaron con un odio que buscaba acción. Y la acción llegó un día cuando Jacob mandó a José al campo para ver cómo estaban sus hermanos con los rebaños. Se fue con toda la inocencia de alguien que no sabe que la trampa está tendida. Caminó hacia donde estaban sus hermanos y cuando lo vieron venir de lejos dijeron: he aquí viene el soñador, ahora pues vení y matémosle. Ese fue el plan inicial, matar al soñador para matar el sueño. ¿Cuántas veces en tu vida alguien ha querido matar tu sueño? ¿Cuántas veces las personas más cercanas a ti han sido las primeras en decirte que no puedes, que no vas a lograrlo, que tu sueño es demasiado grande para alguien como tú? ¿Cuántas veces la traición ha venido de adentro, de los que más debían protegerte y amarte? Así también es contigo. Lo que vivió José, tú lo estás viviendo. La traición de los cercanos, el dolor de ser malentendido por los que más te importan, la sensación de que los que deberían animarte son los primeros en detenerte. Al final, los hermanos decidieron no matar a José, sino venderlo. Uno de ellos, Rubén, propuso que en lugar de derramar su sangre, lo echaran en un pozo vacío. El plan era luego rescatarlo. Pero antes de que Rubén pudiera actuar, los demás hermanos lo vendieron a una caravana de mercaderes ismaelitas que iba camino a Egipto por 20 piezas de plata. Y luego tomaron la túnica de colores de José, la empaparon en la sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre diciéndole que una bestia salvaje había devorado a su hijo. José fue vendido, arrancado de todo lo conocido, de su familia, de su tierra, de su idioma, de todo lo que le era familiar, llevado a un país extranjero como mercancía, como propiedad, como si su vida no tuviera valor más allá de 20 monedas de plata. Piensa en lo que eso debe haberse sentido. Piensa en las noches en ese camino a Egipto, encadenado, mirando hacia atrás y viendo cómo la tierra de su familia se alejaba. Piensa en las preguntas que deben haber resonado en su mente. ¿Dónde estás, Dios? ¿Los sueños que me diste eran mentira? ¿Cómo voy a inclinar el sol y la luna cuando ni siquiera puedo liberar mis propias manos? Pero la Biblia dice algo que en ese contexto resulta absolutamente extraordinario. Génesis 39.2 dice: pero el Señor estaba con José y le salió bien. El Señor estaba con José. En medio de la traición, en medio del camino a la esclavitud, en medio de todo lo que humanamente parecía el derrumbe de un destino, el Señor estaba con José. Dios está. Vea ahorrando en silencio. José llegó a Egipto y fue vendido a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y en casa de Potifar comenzó algo extraordinario.
Todo lo que José hacía prosperaba, todo lo que tocaba salía bien. Potifar lo notó, reconoció que el favor de Dios estaba sobre José y lo puso a cargo de toda su casa. Le dio autoridad sobre todo lo que tenía. Y por un tiempo la vida comenzó a tener un sabor diferente para José. Comenzó a ver una luz en el horizonte. Y entonces llegó la segunda traición. La esposa de Potifar se fijó en José porque José era un hombre apuesto y bien parecido, y comenzó a acosarlo. Día tras día lo buscaba, día tras día José la rechazaba con integridad, diciéndole que no podía traicionar la confianza de Potifar y que no podía pecar contra Dios. Hasta que un día ella lo agarró del manto y él huyó dejando el manto en sus manos. Y ella, humillada por el rechazo, lo acusó falsamente ante su esposo, un hombre inocente. Un hombre que había vivido con integridad impecable en circunstancias donde nadie lo hubiera culpado por tomar el camino fácil. Un hombre que había elegido a Dios sobre la comodidad, sobre el placer, sobre el oportunismo. Móvil. Ese hombre terminó en la cárcel por una mentira. ¿Cuántas veces has vivido bien y de todas maneras sufriste las consecuencias de lo que no hiciste? ¿Cuántas veces la integridad te costó más de lo que te hubiera costado la deshonestidad? ¿Cuántas veces hiciste todo bien y de todas maneras las cosas salieron mal? Eso duele de una manera diferente, porque cuando uno cae por sus propios errores, hay una parte de la mente que puede procesar eso y decir: lo que siembro, cosecho. Pero cuando caes por la injusticia de otros, cuando caes por hacer lo correcto, cuando caes siendo fiel y terminan castigándote por esa fidelidad, eso genera una confusión en el alma que puede volverse amargura si no se maneja con fe. Pero José no se amargó. Y la Biblia vuelve a decir lo mismo que dijo antes. Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El Señor estaba con José en la cárcel, no solo en el palacio de Potifar, en la cárcel, en el lugar de la injusticia, en el lugar de la oscuridad, en el lugar donde los sueños parecían definitivamente muertos. El Señor seguía estando con él, y en esa cárcel José conoció a dos personas que cambiarían el curso de su historia: el copero y el panadero del faraón, que habían caído en desgracia. Ambos tuvieron sueños en la misma noche y José los interpretó. Al copero le dijo: en 3 días serás restaurado a tu puesto. Al panadero le dijo: en 3 días morirás. Y sucedió exactamente como José había dicho. Y al copero, antes de que saliera de la cárcel, José le pidió algo: acuérdate de mí cuando estés bien, y te ruego que uses de misericordia conmigo y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. El copero salió, fue restaurado a su puesto y se olvidó completamente de José. 2 años más, 2 años adicionales en la cárcel, 2 años de esperar que alguien cumpliera su palabra, 2 años de preguntarse si aquella promesa fue real o fue el delirio de alguien que prometió cuando necesitaba algo. 2 años en los que probablemente la esperanza se puso a prueba de una manera que pocas cosas pueden probarla. Pero llega el día de Dios, el día que estaba marcado en la eternidad antes de que José naciera. El faraón tuvo 2 sueños que nadie podía interpretar: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas delgadas. Y nadie en todo Egipto, con todos sus magos, todos sus sabios, toda su sabiduría acumulada, nadie podía decirle al faraón qué significaban esos sueños. Y entonces el copero se acordó de José, y José fue sacado de la cárcel, se afeitó, se cambió de ropa y fue llevado ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Y José, con la unción de Dios sobre él, interpretó los sueños y además le dio al faraón un plan de acción. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Guarda durante la abundancia para sobrevivir durante la escasez. Y el faraón en ese mismo momento tomó una decisión que transformó para siempre la vida de José. Dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?
y lo nombró gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Segundo al mando después del faraón, le puso su propio anillo en la mano, vestiduras de lino fino, un collar de oro alrededor del cuello. Lo hizo montar en su segundo carro, y los heraldos pregonaban delante de él: doblar la rodilla, de esclavo a gobernador, de la cárcel al palacio, de 20 piezas de plata al collar de oro del faraón, en un día, porque cuando llega el tiempo de Dios, nada lo puede detener. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero que entiendas algo. El proceso de José no fue una cadena de accidentes. Fue una cadena de pasos diseñados por Dios que llevaban exactamente a donde Él lo quería llevar. La traición de sus hermanos fue un paso. La casa de Potifar fue un paso. La cárcel fue un paso. El copero olvidadizo fue un paso. Cada cosa que parecía un retroceso era en realidad un avance disfrazado. Así también es contigo. Lo que parece un retroceso en tu vida puede ser el avance disfrazado que Dios está usando para llevarte exactamente a donde te prometió que llegarías. No pierdas la esperanza. Todo está a punto de cambiar a tu favor. 13 años desde que José fue vendido hasta el día que llegó al palacio. Y en esos 13 años Dios no estuvo ausente ni un solo momento. Estaba ahí en el pozo, estaba ahí en el camino a Egipto, estaba ahí en casa de Potifar, estaba ahí en la cárcel, estaba ahí en cada oración que nadie más escuchó, estaba ahí en cada noche de oscuridad que parecía interminable. Y cuando José finalmente se sentó en el trono como gobernador de Egipto y sus hermanos vinieron a comer grano porque el hambre había llegado a toda la tierra, y cuando se reveló a ellos y los vio caer de rodillas ante él exactamente como lo había soñado décadas atrás, José pudo ver con absoluta claridad lo que solo la fe le había permitido sostener durante todos esos años. Dios había estado obrando en silencio todo el tiempo. Y las palabras que José les dijo a sus hermanos en ese momento son para mí algunas de las palabras más poderosas de toda la Biblia. Génesis 50.20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Eso no fue coincidencia. Eso fue Dios haciendo un camino donde no había camino. Y eso mismo es lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. Lo que el enemigo pensó para hacerte mal, Dios lo está encaminando para bien. Lo que esa traición intentó destruir, Dios lo está usando para construir. Lo que ese proceso doloroso quiso eliminar, Dios lo está convirtiendo en el fundamento más sólido sobre el que se va a construir tu futuro. No pierdas la esperanza. Todo está a punto de cambiar a tu favor. Respetado, quiero que hagamos una pausa en las historias bíblicas por un momento. Quiero que salgas de la Biblia y entres en tu propia vida. Quiero que apliques lo que hemos estado hablando directamente a tu situación, porque la palabra de Dios no es solo historia. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene la capacidad de hablarle directamente a lo que tú estás viviendo hoy. Quiero hacerte algunas preguntas. No tienes que responderlas en voz alta, pero sí quiero que las sientas, que las dejes resonar. ¿Cuántas veces te has detenido por miedo? No por falta de capacidad, no porque el sueño no valiera la pena, sino por miedo. El miedo a intentarlo y fracasar frente a todos. El miedo a que la gente se entere de que creíste en algo y no funcionó. El miedo al te lo dije de los que ya dudaban de ti. Ese miedo es uno de los ladrones más efectivos del destino humano. No necesita armas, no necesita violencia, solo necesita instalarse en el corazón y susurrar continuamente. Y si no funciona, y si no eres suficiente, y si ya es demasiado tarde, y cuando ese miedo habla con suficiente insistencia, la persona más valiente puede acabar paralizada. ¿Sientes que tus esfuerzos no tienen fruto? ¿Sientes que ya sin meses o años dando lo mejor de ti y que las cosas parecen estar en el mismo lugar? Cada madrugada que te levantaste cuando tenías sueño, cada sacrificio que hiciste cuando podías haber tomado el camino fácil, cada oración que enviaste al cielo cuando el cielo parecía de piedra, cada esfuerzo
cada sudor, cada renuncia, y todavía la situación no se mueve. Eso desespera. Y si no tienes cuidado, esa desesperación puede convertirse en un argumento. Si Dios fuera real, si Dios me amara, si Dios tuviera algún interés en mi vida, ya habría cambiado esto. Ese argumento parece lógico, parece razonable, pero está basado en una premisa equivocada, que el tiempo de Dios y el tuyo deben coincidir. Y no es así. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero que recibas esto. La espera no es pérdida, la espera es preparación. Deja que eso entre profundo. La espera no es pérdida, es preparación. Dios no está tardando porque se le olvidó. No está tardando porque no le importa. No está tardando porque hay casos más importantes que el tuyo. Está tardando desde tu perspectiva porque lo que Él está construyendo requiere tiempo. Porque lo que Él está preparando en ti necesita que ciertas cosas estén en su lugar antes de que la puerta se abra. Porque el destino al que te lleva es tan grande que si llegaras hoy sin el proceso que estás viviendo, no tendrías la capacidad de sostenerlo. Piensa en un árbol que crece rápido como el bambú, puede crecer metros en cuestión de semanas, pero sus raíces son superficiales. Un viento fuerte lo dobla. Un árbol de roble, en cambio, puede tardar décadas en alcanzar su altura máxima. Pero sus raíces van tan profundo en la tierra que puede soportar tormentas que doblan y quiebran todo lo que está a su alrededor. Dios no está construyendo bambú en tu vida, está construyendo roble. Y el roble necesita tiempo, y el roble necesita temporadas, y el roble necesita pasar por el frío del invierno para que en la primavera su florecimiento sea más poderoso. Eso eres tú, ese es el proceso que estás viviendo. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué ha producido en ti este tiempo de espera que no habría podido producir la llegada inmediata de lo que pediste? ¿Qué has desarrollado en términos de fe, de carácter, de profundidad, de dependencia de Dios, que no habrías desarrollado si todo hubiera llegado fácil y rápido? Porque Dios no. Solo quiere darte lo que prometió. Quiere que tú seas el tipo de persona que puede recibir lo que prometió y no destruirlo. Quiere que tengas las raíces para sostenerte en la cima. Quiere que tengas la humildad para llegar al palacio sin olvidar el pozo. Quiere que tengas la gratitud profunda que solo viene de haber esperado. ¿Cuántas veces has querido rendirte? Seré honesto contigo. Si llevas mucho tiempo en un proceso difícil y nunca has querido rendirte, quizás no has sido completamente honesto contigo mismo. Porque el deseo de rendirse es parte del proceso. Es la prueba más aguda de la fe. Es el momento en que tienes que decidir si lo que crees en Dios es real o es conveniencia. Si tu fe es fe de verdad o es solo optimismo disfrazado de espiritualidad. Quiero que te detengas un momento y pienses en todas esas veces que quisiste rendirte y no lo hiciste. En todas esas noches que lloraste de cansancio y de todas maneras al día siguiente te levantaste. En todas esas oraciones que hiciste sin ganas, sin certeza, solo por fidelidad. En todos esos momentos en que la duda era más grande que la fe y de todas maneras elegiste seguir. Eso no fue tu fuerza. Eso fue Dios sosteniéndote. Eso no fue coincidencia. Eso fue Dios haciendo un camino. Y cada vez que elegiste seguir en lugar de rendirte, cada vez que le dijiste al miedo no hoy, cada vez que la fe ganó, aunque por muy poco margen, eso fue un depósito en una cuenta que ahora tiene un saldo que no puedes imaginar. Porque Dios lleva registro y la fidelidad tiene recompensa. Dios está obrando en silencio. ¿No lo ves? Quizá no lo sientes. Quizás hay momentos en que incluso dudas de que Él está ahí. Pero así como el agricultor no ve lo que pasa debajo de la tierra después de sembrar, pero confía en que el proceso natural está funcionando, así también tú puedes confiar en que Dios está trabajando en lo que no puedes ver. Hay cosas que se están moviendo en el plano espiritual ahora mismo que tus ojos físicos no pueden ver. Hay puertas que Dios está abriendo que tú todavía no sabes que existen. Hay encuentros que Dios está orquestando que van a cambiar el curso de tu historia. Hay provisiones que ya tienen tu nombre. Hay restauraciones que ya están en proceso. Hay respuestas a oraciones que ya están en camino.
Lo que parece imposible hoy se volverá inevitable mañana. Respetado, quiero que sientas esto en lo más profundo de tu corazón. No es que las cosas podrían cambiar, no es que ojalá cambien, es que todo está a punto de cambiar a tu favor. Eso es lo que Dios dice sobre ti hoy. Esa es la declaración de sus planes sobre tu vida. Esos son sus pensamientos hacia ti. Pensamientos de bien, no de mal, para darte futuro y esperanza. Y yo sé que hay una parte de ti que quiere creer eso con todo su ser y que al mismo tiempo siente el peso de lo que lleva tiempo esperando y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puede cambiar esto que lleva tanto tiempo igual? ¿Cómo puede Dios arreglar esto que parece demasiado roto? Y la respuesta es, de la misma manera que sacó a José del pozo al palacio, de la misma manera que transformó la historia de Ruth, de viuda extranjera, bisabuela del rey David, de la misma manera que construyó los muros de Nehemías en 52 días, de la misma manera que cerró la boca de los leones alrededor de Daniel, de la manera en que solo Dios puede hacerlo. No pierdas la esperanza. Todo está a punto de cambiar a tu favor. Deja ir la duda que te ha dicho que ya es demasiado tarde. Deja ir el miedo que te ha paralizado por demasiado tiempo. Deja ir la frustración acumulada. Los años de espera, no como rendición, sino como liberación, como el acto de decir, Dios, confío en ti más de lo que confío en mis circunstancias. Confío en tu carácter más de lo que confío en lo que mis ojos pueden ver. Confío en tu palabra más de lo que confío en las opiniones de los que me rodean. Esa es la decisión más poderosa que puedes tomar hoy. No una decisión de circunstancias, una decisión de fe. Camina con fe. Camina con esperanza, camina confiando en que el mismo Dios que no falló con Ruth, que no falló con Nehemías, que no falló con Daniel, ese mismo Dios no va a fallar contigo. Historia 1. Ruth, la fidelidad que redime lo que el dolor rompió. Quiero que pienses en la historia de una mujer que lo perdió todo. Y cuando digo todo, quiero que entiendas la magnitud de esa pérdida en el contexto de su tiempo y su cultura. Ruth era moabita, era de un pueblo que los israelitas veían con distancia en desprecio histórico. Se había casado con un israelita, lo cual ya representaba un riesgo social. Vivía en tierra extraña. Y entonces comenzaron las pérdidas. Primero murió su suegro Elimelech, luego murió su esposo Malón, luego murió el espíritu, oso de su cuñada también. En pocos años, 3 hombres que eran la cobertura, la protección económica, la identidad social de esa familia, desaparecieron. Quedaron 3 mujeres viudas, sin hombres, sin provisión, sin futuro visible en ese sistema cultural. Noemí, la suegra, tomó la decisión de regresar a Belén, su tierra natal, porque había escuchado que Dios había visitado a su pueblo con pan. Y al momento de partir les dijo a sus 2 nueras, vuelvan a sus familias, vuelvan a sus madres. Yo no tengo nada que ofrecerles. Era un desprendimiento doloroso pero honesto. Noemí estaba tan destruida por su propio dolor que se sentía incapaz de darles esperanza a sus nueras. Y una de ellas, Orfa, lloró, las besó y regresó. Pero la otra se quedó, Ruth se quedó. Y las palabras que Ruth le dijo a Noemí en ese momento han resonado a través de los siglos como uno de los actos de lealtad más hermosos que jamás se hayan pronunciado. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Ruth 1:16 a 17. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth no eligió a Dios porque las circunstancias fueran favorables. Las circunstancias eran terribles. Ruth eligió a Dios en medio del dolor. Eligió la fidelidad cuando la opción más razonable era irse. Eligió quedarse cuando todo decía que había más futuro lejos que cerca. Y esa elección, esa decisión tomada en el peor momento de su vida fue el primer paso de un camino que la llevaría a un lugar que nunca podría haber imaginado. Llegaron a Belén en tiempo de cosecha y Ruth fue a espigar al campo. Para quienes no están familiarizados con esa práctica,
Espigar era el derecho que la ley israelita daba a los pobres y a los extranjeros de recoger lo que quedaba después de que los segadores pasaban. No eran los mejores granos, no eran las espigas principales, eran los restos, los sobrantes, lo que otros no quisieron. Era el trabajo de los que no tenían nada. Pero Ruth fue sin quejarse, sin considerar que ese trabajo estaba por debajo de su dignidad. Con humildad y con disposición fue al campo a recoger lo que otros dejaron. Y entonces viene algo que parece pequeño, pero que es enorme en el plan de Dios. El campo donde fue a espigar y a un hombre llamado Buz. Eso no fue coincidencia. Eso fue Dios haciendo un camino. Buz era pariente cercano de Elimelech, el suegro de Ruth. Era un hombre poderoso, rico, de buena reputación, un hombre íntegro. Y cuando llegó a su campo ese día y vio a una mujer que no reconocía espigando, preguntó quién era. Le contaron, es la moabita que regresó de Moab con Noemí. Le contaron su historia. Y cuando Buz escuchó la historia de Ruth, algo se movió en él. Buz la llamó, le habló con bondad genuina, no con condescendencia. Le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ruth 2.11 le dijo que se quedara en su campo, que no fuera a otro lugar, que bebiera del agua que sus siervos habían sacado cuando tuviera sed, que comiera junto con ellos a la hora de la comida. La mujer que había llegado a espigar migajas fue invitada a la mesa. Eso es Dios. Eso es exactamente lo que Dios hace. Te lleva al campo donde parece que solo vas a recoger sobras y resulta que el dueño del campo te estaba esperando. La historia continúa y Noemí, cuando escucha lo que pasó, reconoce el plan de Dios y comienza a guiar a Ruth sabiamente. Al final, Buz ejerce su derecho como pariente redentor y se casa con Ruth. Y de ese matrimonio nace un hijo llamado Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre del rey David, y del linaje de David viene Jesucristo. Una viuda moabita sin nada, sin tierra, sin familia, sin recursos, sin derecho a esperar nada especial. Y Dios la puso en el árbol genealógico del Salvador del mundo. ¿Cuánto más puede hacer Dios con tu historia de lo que tú puedes imaginar? De la misma manera, Dios puede tomar lo que está roto en tu vida, lo que parece sin valor, lo que parece que solo te sirve para sobrevivir de sobras, y convertirlo en el punto de partida de algo que tenga impacto generacional, no solo para ti, para los que vienen después de ti. No pierdas la esperanza. Todo está a punto de cambiar a tu favor. La fidelidad de Ruth en su peor momento fue la semilla de su mayor bendición. Tu fidelidad en tu peor momento también lo es. Historia 2. Nehemías, el que construye lo que todos dicen es imposible hoy. Mientras escuchas estas palabras, quiero que reflexiones sobre un hombre que tenía una visión, aunque humanamente era imposible. Un hombre que enfrentó oposición desde todos los ángulos. Un hombre que tenía recursos limitados, tiempo limitado y una lista de enemigos nada pequeña, y que de todas maneras construyó lo que Dios le llamó a construir. Nehemías era el copero del rey Artajerjes en Persia. Era un israelita en el exilio, en una posición de confianza real, con acceso al hombre más poderoso del mundo de ese tiempo. Tenía trabajo estable, tenía seguridad, tenía una vida que desde afuera parecía cómoda, pero había algo que carcomía su corazón. Una noticia que había llegado hasta él y que no lo dejaba en paz. Un grupo de personas que había llegado de Judá le contaron cómo estaban las cosas en Jerusalén. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1.3. Los muros en ruinas, las puertas quemadas, el pueblo de Dios viviendo en vergüenza y vulnerabilidad. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, el lugar donde el templo de Dios había estado en ruinas. Y cuando Nehemías escuchó eso, la Biblia dice que se sentó, lloró e hizo duelo por su hermano. Los días, ayunó, oró, con el corazón partido ante la situación de su pueblo, ante la situación de la ciudad de Dios. Pero Nehemías
no solo lloró, hizo algo que muchas personas en su posición nunca habrían hecho. Decidió actuar, decidió que el dolor que sentía no sería solo una emoción que pasaba, sino el combustible de una acción. Decidió que haría lo que estuviera en su mano para cambiar lo que le estaba rompiendo el corazón, y fue ante el rey con esa carga. Era un riesgo enorme. Presentarse ante el rey con cara triste era potencialmente un delito en esa cultura, porque se interpretaba como deslealtad o como señal de conspiración. Nehemías lo sabía, tenía miedo. La Biblia lo dice explícitamente, y de todas maneras fue. Porque hay momentos en la vida en que la carga del llamado es más grande que el miedo a las consecuencias. Y el rey lo notó. Le preguntó qué le pasaba. Y Nehemías, después de una oración rápida al Dios del cielo, en ese mismo instante respondió: ¿por qué no estará triste mi rostro? La ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y luego pidió permiso para ir a reconstruirla. El rey dijo que sí. Le dio cartas para los gobernadores, madera para las puertas, protección para el viaje. Todo lo que necesitaba, Dios lo proveyó a través del corazón de un rey pagano. Porque cuando Dios llama, Dios equipa. Cuando Dios envía, Dios abre los caminos. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, Él ya tiene los recursos para hacerlo realidad, aunque tú no puedas verlos todavía. Nehemías llegó a Jerusalén. Reconoció los muros de noche en silencio, sin decirle a nadie todavía lo que tenía en el corazón. Y entonces convocó al pueblo y dijo las palabras que han inspirado a constructores de sueños a través de los siglos. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. Y el pueblo respondió: levantémonos y edifiquemos. Así comenzó la obra, pero la oposición llegó casi de inmediato. Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe comenzaron a burlarse, a amenazar, a conspirar para detener la obra. Se reían del proyecto. Decían que si un zorro pasara por encima de los muros que estaban construyendo, los derribaría. Enviaron cartas, intentaron citar a Nehemías a reuniones para distraerlo, contrataron profetas falsos para intimidarlo. Hicieron todo lo posible para que el proyecto fracasara. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has comenzado a construir algo que Dios te llamó a construir y las burlas, las amenazas, las voces negativas llegaron casi inmediatamente? ¿Cuántas veces tu pueblo, tu gente, los que te rodean, te han dicho que lo que estás construyendo es demasiado ambicioso, que no tienes con qué, que ya alguien lo intentó y fracasó, que mejor abandones antes de quedar mal? La respuesta de Nehemías a todos esos ataques es una de mis favoritas en toda la Biblia. Cuando Sanbalat y Tobías lo invitaron a una reunión en el llano de Ono, que era claramente una trampa, Nehemías les respondió: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra si yo la dejase y fuese a vosotros. Nehemías 6:3. 5 veces lo invitaron, 5 veces respondió exactamente lo mismo: estoy haciendo una gran obra, no puedo ir. Respetado, hay cosas que Dios te ha llamado a construir en esta temporada que van a requerir que tú digas: no puedo ir, no puedo ir a debatir con los que dudan, no puedo ir a justificarme ante los que se burlan, no puedo ir a responder a las acusaciones de los que no entienden. Estoy haciendo una gran obra. La obra no puede detenerse porque yo la deje para ir a donde no debo ir. Enfoca tu energía en la construcción, no en los que se oponen a ella. Y Nehemías y su pueblo construyeron los muros de Jerusalén en 52 días. 52 días. Para un trabajo que llevaba décadas en ruinas, para un proyecto que sus enemigos consideraban ridículo, para algo que desde afuera parecía imposible. Cuando la obra terminó, cuando el último bloque de piedra estuvo en su lugar y las puertas fueron colocadas y la ciudad volvió a estar protegida, la Biblia dice que los enemigos lo vieron y decayó mucho en sus ojos y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías 6:16. Los mismos que se burlaron reconocieron que fue Dios. Eso te espera a ti.
El día en que lo que Dios construyó a través de ti esté completado, los que se burlaron van a reconocer que no fue solo tu esfuerzo, fue la mano de Dios sobre tu vida. De la misma manera, Dios puede tomar lo que está en ruinas en tu vida y reconstruirlo, no solo a su estado anterior, sino mejor, más sólido, más hermoso, con una historia que glorifique su nombre. No pierdas la esperanza. Todo está a punto de cambiar a ti. Favor, historia 3. Daniel, el que no claudica en el foso. Quiero que reflexiones sobre una historia que nos habla de algo que muchos de los que escuchan este mensaje están viviendo. La presión de un sistema que quiere hacerte rendir tu fe para sobrevivir. La presión de un entorno que te dice que para avanzar tienes que comprometer tus valores. La presión de un mundo que te ofrece comodidad a cambio de identidad. Daniel vivió eso en su versión más extrema. Era joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia, junto con otros jóvenes de las familias nobles de Israel. El plan del rey Nabucodonosor era claro y sistemático: tomar a los mejores jóvenes israelitas, reeducarlos, darles nuevos nombres, nueva dieta, nuevo idioma, nueva cultura, y convertirlos en sirvientes del poder babilónico. Borrar su identidad y crear una nueva. A Daniel le cambiaron el nombre. Le pusieron Belsasar, un nombre babilónico con referencias a dioses paganos. Le cambiaron el idioma, le enseñaron la literatura y ciencia de los caldeos, le asignaron una dieta de la mesa del rey. Todo estaba diseñado para que en pocos años Daniel dejara de ser Daniel y se convirtiera en otro producto del sistema. Pero la Biblia ya dice algo sobre Daniel en ese primer momento que define todo lo que viene después. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel 1.8. Daniel propuso en su corazón, antes de que nadie le dijera nada, antes de que hubiera una confrontación en la privacidad de su propio ser, Daniel tomó una decisión. No me voy a contaminar, no voy a perder mi identidad, no voy a cambiar quién soy para encajar en este sistema. Eso es lo que la fe hace antes de que llegue la prueba. Decide, se establece, pone la línea en el corazón para que cuando el sistema empuje haya algo sólido contra lo que el sistema choca en lugar de atravesarlo. ¿Has tenido que proponer algo en tu corazón en este tiempo? ¿Has tenido que decir, hasta aquí mis valores no se negocian? ¿Has tenido que elegir entre la comodidad que el sistema ofrece y la integridad que Dios demanda? Esa elección siempre tiene un costo inmediato, pero siempre también tiene una recompensa de largo plazo que ningún cálculo humano puede superar. Daniel creció, prosperó en sabiduría y en favor. Él y sus 3 amigos sobresalían en todo sobre sus compañeros. Y en el capítulo lo 1 de Daniel, cuando el rey los examinó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su reino. 10 veces mejores, no un poco mejores. 10 veces, porque la sabiduría que Dios da supera a la sabiduría que el mundo puede enseñar. Y Daniel continuó prosperando bajo varios reyes. Era reconocido por su integridad, por su sabiduría, por su capacidad de interpretar sueños y visiones. Era convocado cuando los problemas eran más difíciles. Era consultado cuando nadie más tenía respuesta. Era valorado por el sistema mismo que había intentado borrarlo. Pero llegó un momento de prueba definitivo. El rey Darío, a instancias de los funcionarios que envidiaban a Daniel, firmó un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey mismo durante 30 días. La penalidad por violarlo era ser echado al foso de los leones. Y entonces Daniel hizo lo que hacía todos los días. Fue a su casa. Abrió las ventanas hacia Jerusalén, las mismas ventanas que siempre usaba para orar, y oró 3 veces al día, como siempre lo hacía. No lo escondió, no lo disfrazó, no buscó una interpretación legal del decreto que le permitiera seguir orando de manera encubierta. Simplemente siguió siendo quien era. Lo arrestaron, lo llevaron ante el rey. Y el rey, que amaba a Daniel y que había sido manipulado para firmar ese decreto, se angustió enormemente.
Buscó la manera de salvarlo, pero no la encontró, porque la ley de los medos y los persas era irrevocable. Y con tristeza lo mandó al foso. Pero antes de que cerraran la entrada, el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pasó la noche en ayuno. No pudo dormir y a la madrugada fue corriendo al foso y llamó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió desde el fondo del foso: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada más. Daniel 6, 21 al 22. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, no los sacó del foso, no los adormeció, los cerró, los tuvo presentes y los neutralizó. Daniel estuvo rodeado de leones toda la noche y ninguno lo tocó, porque el ángel de Dios estaba en él. Se foso con él. Señor Dios de los cielos y de la tierra, el mismo Dios de José y de Ruth y de Nehemías y de Daniel, el mismo Dios que en ningún momento de la historia de los que te amaron te equivocaste, que nunca fallaste, que nunca dejaste a nadie de tu mano. Ese eres tú hoy aquí, en este momento, con cada uno de los que han escuchado estas palabras. Señor, hoy nos acercamos a ti no con respuestas, sino con rendición, no con certeza, sino con confianza. Venimos con el peso de los procesos que llevamos, con el cansancio de las esperas largas, con las cicatrices de las traiciones que nos dejaron marcas, con los sueños guardados por miedo, con las oraciones que no hemos visto respondidas todavía. Y te los traemos, no para quejarnos, sino porque sabemos que en tus manos están más seguros que en las nuestras. Hoy decidimos confiar en ti, no porque entendamos todo lo que está pasando, sino porque conocemos tu carácter, porque tu palabra nos ha mostrado quién eres, porque la historia de tu fidelidad con tu pueblo a través del tiempo nos dice que no tenemos nada que temer bajo tu cuidado. Toma cada carga que pusimos hoy a tus pies y cárgala tú. Eres el único que puede, eres el único hijo que tiene los hombros para sostener lo que ningún ser humano puede sostener solo. Señor, renueva nuestra esperanza, no la esperanza frágil que depende de circunstancias favorables, la esperanza sólida que tiene raíz en tu promesa, que no se mueve con el viento de los problemas, que no se apaga con la lluvia de las dificultades, que no se rompe en el terremoto de las traiciones. Esa esperanza que el apóstol Pablo describió como ancla del alma, firme y segura, esa es la que pedimos hoy, la que solo tú puedes dar. Y declaramos sobre cada vida que ha recibido esta palabra: el proceso tiene propósito, la espera tiene fin, la siembra tiene cosecha, el foso tiene salida, los muros en ruinas van a levantarse, el campo de las migajas va a convertirse en la mesa del Redentor, el pozo va a tener un camino al palacio, porque no lo decimos desde nuestra fuerza, lo decimos desde tu palabra, lo declaramos desde tu carácter, lo afirmamos desde tu historia de fidelidad que nunca ha tenido excepción. Gracias, Señor, porque cuando todo parecía terminado, tú siempre tuviste el último capítulo escrito. Y ese capítulo es bueno porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque Dios nunca falla. Y todo está a punto de cambiar a nuestro favor. Ya está hecho en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Respetado, gracias por estar aquí. Gracias por recibir esta palabra con el corazón abierto. Ahora sal y camina diferente. Habla diferente. Mira tu situación diferente, porque llevas contigo hoy la promesa de Dios. No pierdas la esperanza. Todo está a punto de cambiar a tu favor. Y así será, porque Dios lo dijo, y lo que Dios dice se cumple.